identidad. Entonces, ¿sos cuerpo de quién? La Biblia también responde y dice, sos cuerpo de Cristo. Así es como la Biblia identifica al conjunto de fieles y en la formación de este cuerpo. La Biblia enseña que Cristo es la cabeza. Y debemos entender que en la cabeza están las funciones vitales para la vida. Es el centro de coordinación de todo el cuerpo. Sin ella, ninguna de las funciones vitales podría llevarse a cabo correctamente. Y nosotros, por norma general, no nos podemos imaginar un cuerpo sin cabeza, ¿verdad? Porque desde los principios, Dios cuando creó el hombre, lo creó completamente formado y bien formado, para que todo pudiera funcionar correctamente. Y desde luego, la iglesia de Cristo, cuando es instituida por miembros que forman cuerpo y que tiene una cabeza, que las Escrituras nos dice que es Cristo. Por lo tanto, cuando soy cuerpo, o mejor dicho, cuando hago parte del cuerpo de Cristo, ando sometido a su coordinación, pues Él es la cabeza y el que dirige para que todo sea llevado a cabo correctamente. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, enseña en su primera carta, en su capítulo de número 1, que nos fue dada una garantía como confirmación de que somos herederos de su gracia, y habla de su soberanía. Dice que todas las cosas fueron sometidas a Cristo por encima de todo, pero por encima de todo, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Capítulo 1, versículos 22 y 23 de Efesios. Éfeso era el pueblo y la carta fue escrita a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 22, 23, nosotros vamos a encontrar lo que el apóstol Pablo dice: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, versículo 23. La cual es su cuerpo, 23, déjalo por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, él enseña a la iglesia de Éfeso que Cristo fue instituido como cabeza de la iglesia sobre todas las cosas. Él es rey y señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, pero sobre todas las cosas de la iglesia. La iglesia no tiene un propietario que sea humano. Nosotros solo somos personas que trabajamos para hacer la voluntad de aquel que es cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Nosotros podemos decirnos mayordomos, personas encargadas de, a través de la mente de Cristo, poder contribuir para que la iglesia camine bien, para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia pueda estar fortalecida. Pero la iglesia solo tiene un dueño y ese dueño es Cristo. ¿Por qué? Porque como hemos leído hoy, Él ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando honro a Cristo, lo honro por medio del cuerpo que es su iglesia. Es curioso que según va pasando el tiempo, la interpretación o el entendimiento de hacer la voluntad de Dios, tratamos de separarlo de la iglesia o de las personas. Porque la Biblia nos enseña perfectamente que Dios se manifiesta al mundo por medio de Cristo. Pero también la misma Biblia dice que ahora en este tiempo Cristo se manifiesta a los hombres por medio de su iglesia. Jamás alguien va a oír de Cristo, jamás va alguien a conocer
la verdad del Evangelio, la verdad del Cristo que murió por cada uno de nosotros, si no es por medio del cuerpo, si no es por medio de la iglesia. Porque lo que marca en este tiempo, lo que marca la diferencia son nuestras actitudes transformadas por el poder de Dios, por medio de Cristo Jesús y moviéndonos por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Por lo tanto, aquellos que creen que pueden adorar a Cristo, servir a Cristo, sin servirnos unos a los otros, estamos equivocados. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo que debe de llevar el mensaje de vida eterna a todos aquellos que quieran escuchar de su palabra. Por lo tanto, si Cristo es la cabeza, ¿verdad? Él está en el control de todas las cosas y debemos andar sometidos a su coordinación, porque como hemos dicho, Él es la cabeza, el que dirige para que todo sea llevado correctamente. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, enseña en su carta, como nosotros hemos visto, exactamente esto. Los hermanos de Éfeso posiblemente estarían confundidos con respecto a la soberanía de Cristo sobre la iglesia y estarían escuchando otros mensajes que posiblemente estarían trayendo confusión a su cabeza. Entonces el apóstol Pablo trata de dejar claro que Cristo fue colocado sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Si Cristo es a quien yo honro y lo debo de honrar por medio del cuerpo, si la cabeza es santa, su cuerpo se debe santificar. Si la cabeza es fiel, el cuerpo no puede amar a la infidelidad. En definitiva, no puedo declarar amor a la cabeza y despreciar el cuerpo. Parece que en nuestros tiempos algunos se creen que pueden honrar a Cristo sin honrar al cuerpo, ¿verdad? Parece que pueden vivir separados del cuerpo, pero todo miembro separado del cuerpo, ya sabemos cuál es su fin. Su fin es muerte. Si yo me arranco ese dedo y ese dedo no es vuelto a colocar para que las corrientes sanguíneas puedan permanecer o permitir que él siga incorporado en el cuerpo, su fin será la basura. ¿Por qué? Porque si me lo arranco del cuerpo, muere. Algunos se creen en este tiempo que él puede ser miembro de Cristo sin ser miembro del cuerpo. Es imposible, porque Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia universal de Cristo Jesús. Cualquiera que quiera vivir en comunión con Cristo fuera del cuerpo, su fin, sin duda alguna, será desprenderse y será morir en su mentalidad personal, sin estar siendo inspirado por el Espíritu Santo y sin estar siendo tratado en el cuerpo como las Escrituras nos enseñan. ¿Cuál entonces puede ser la importancia del cuerpo? Según Jesús en el capítulo 5 de Mateo, el cuerpo revela por medio de sus acciones el poder transformador en la vida de cada uno de los miembros que conforman el cuerpo. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 hace un pedido a los hermanos de Éfeso de cómo debe ser el comportamiento, la formación administrativa y el fin para el cual los miembros son posicionados en el cuerpo. Entonces es muy importante, ninguno de nosotros decidimos dónde iba la mano. Cuando Dios nos formó, Dios formó el brazo y colocó la mano. Cuando Dios nos forma y coloca cabeza en nuestro cuerpo, Él coloca en la cabeza miembros para que pueda dirigir el resto del cuerpo. Los ojos, los oídos, la boca, la nariz. Entonces, Dios en su perfección nos llama la atención para que nosotros seamos comparados al cuerpo y podamos estudiar nuestra propia vida, nuestro propio compromiso o nuestra propia inclusión
en el cuerpo como siervo de Cristo si estamos actuando correctamente, si nuestras obras están siendo en definitiva obras que glorifican su santo y poderoso nombre. Entonces, ¿cuál es el fin para cual Dios coloca a los miembros en el cuerpo, hablando de la iglesia? ¿Por qué somos posicionados en el cuerpo? Capítulo 4 de Efesios, versículos del 12 al 16, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el fin? El fin es capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces, el primero fin, o lo primero que nosotros podemos observar en el versículo 12, es que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos en Éfeso: mira, este es el fin para el cual cada uno de ustedes son colocados en el cuerpo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si yo digo que estoy en el cuerpo y no edifico nada, debo de hacer una mirada introspectiva, porque fuimos colocados en el cuerpo para, sin duda alguna, edificar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que este es el fin para el cual nosotros fuimos posicionados en el cuerpo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, la fe no es algo que yo puedo desarrollar solo para mí. La fe es algo que yo debo de desarrollar para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y de qué más? Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Porque todos conocemos a Cristo. Porque fuimos creados dentro de una sociedad donde Cristo es conocido, donde hemos escuchado en nuestra infancia hablar de Cristo, pero resulta que a lo mejor mi conocimiento no es pleno. ¿Y por qué no es pleno, pastor? Porque yo no entiendo por qué murió en la cruz. Yo no entiendo para qué debo de aceptar al Señor. Yo no entiendo por qué yo necesito a Cristo. Algunos creen que necesita a Cristo para que pueda su economía ser mejorada. Otros piensan que necesitan a Cristo para tener buena salud física. Otros piensan que deben de tener a Cristo para que Él pueda ser alguien feliz. Pero los que tenemos un conocimiento profundo de las Escrituras, entendemos que nosotros necesitamos a Cristo, porque en el libro de Romanos dice que nosotros sin Cristo estamos bajo condenación. Y por lo tanto, para ser libre de toda condenación, necesitamos indudablemente a Cristo. Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de estar en el cuerpo para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, de una persona madura, a la medida de la estatura de ¿quién? De la plenitud de Cristo. Cuando yo tengo un conocimiento profundo de Cristo, yo entiendo que Cristo es todo, aun cuando sufro dolor. Cristo es todo, aun cuando sufro persecución. Cristo es todo, aun cuando lloro. Bendito sea el nombre del Señor. Y por ahí puede que algunos digan que si tengo a Cristo ni lloro, ni sufro, ni soy perseguido. Este no fue el mensaje que Cristo dio. Cristo dijo que los que servimos a Cristo, que tenemos un conocimiento profundo de Cristo, el Señor Jesucristo dice: por causa de mi nombre ustedes serán perseguidos. Entonces, si sufro persecución, yo puedo alegrarme. ¿Cómo se va a alegrar por ser perseguido? Yo puedo alegrarme porque Cristo también fue perseguido. Cuando sufro por causa de Cristo,
Porque las Escrituras dicen que algunos no sufren por causa de Cristo, pero cuando sufro por causa de Cristo, me debo de sentir honrado por poder ser partícipe de sus aflicciones. Es difícil de entender esto si no tengo un conocimiento profundo de Cristo. Pero también en Cristo yo recibo consuelo. En Cristo yo también recibo amor. En Cristo yo también recibo vida eterna. Desde luego que recibimos todas esas cosas. También recibimos fortaleza. Porque algunos momentos de nuestras vidas sin Cristo será imposible pasar por ello. Por eso algunas personas que no tienen un conocimiento profundo de Cristo, cuando llega el momento de pasar por el desierto, por pasar por las dificultades, él se cree que el mejor camino es el suicidio. Y está uno aquí que pensó que el suicidio era la salida para su vida. ¿Cómo así, hermano? Sí, porque estaba sin Cristo, porque había abandonado sus principios, porque había perdido comunión con el cuerpo. Entonces, en medio del desierto y solo era muy complicado. Y además sin Cristo y sin sus principios, entonces te metes en cosas que son indebidas, que son perjudiciales y que te lleva a completa ruina. Entonces, la solución del Dios de ese siglo fue: quítate de en medio. Porque tú sobras en esta sociedad, tú sobras en tu familia, tú sobras en este mundo. Mejor váyase de este mundo. Pero Jesucristo dice: yo vine para que tenga vida y la tenga en abundancia. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios nos ha llamado con un propósito. Nosotros hemos hablado últimamente mucho sobre el propósito. Y lo que hemos leído hasta ahora es que el propósito de Dios, por lo cual Él nos ha colocado en el cuerpo, en la iglesia, es para que nosotros seamos constructivos y también construidos. Ese es el propósito de Dios. Porque dentro del cuerpo la Biblia dice lo siguiente: alegra con los que se alegran y lloran con los que lloren. Es un mandamiento bíblico. Entonces, cuando nos alegramos todo. Cuando un miembro del cuerpo se sana, todo el cuerpo se alegra de esa sanación. Por lo tanto, en la iglesia de Cristo sucede de la misma manera y nosotros debemos de entender. De tal manera que mi pie no puede decir a mis ojos: yo no te necesito. Ni mis ojos pueden decir a mis manos: tú no me haces falta. Porque trabajamos en conjuntos, servimos mutuamente uno al otro. Para eso Dios nos ha colocado en el cuerpo. Entonces, ser parte del cuerpo y tener conocimiento profundo es saber que la medida de la estructura de la plenitud de Cristo habita en nosotros cuando nosotros somos serviciales. Que servimos a Cristo cuando tendemos la mano al caído. Que servimos a Cristo cuando el que está débil, nosotros ponemos el hombro para poder llevarlo. Esto es ser iglesia. Esto es ser siervo de Cristo. El egoísta tiene que ser tratado porque dentro del cuerpo esa no es su función. El envidioso debe de ser tratado dentro del cuerpo porque él no está colocado en el cuerpo para tener envidia de ninguno de los miembros que hacen parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se alegra cuando el miembro se es desarrollado correctamente, porque el cuerpo entonces da señal que hay sanidad. Ni todos fuimos llamados a ser ojo, ni todos fuimos llamados a ser pie, pero todos debemos de hacer parte constructiva en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De esa manera, el apóstol Pablo sigue enseñando a la iglesia de Éfeso y dice lo siguiente en el versículo 14: para que ya no seamos niños. Todos los que fuimos colocados en el cuerpo, el propósito es que crezcamos. Los que somos padres, ¿verdad? Y hemos tenido bebé, ¿cuál era nuestra esperanza?
verlo crecer adecuadamente. Qué bonito, cumplió meses, cumplió años y ahora ya se hacen mayor. Y entonces algunos de nosotros decimos, echamos de menos porque ya no tenemos beber en casa, pero fue el círculo, fue lo normal dentro de aquello que nosotros como padres, el Señor nos permitió tener hijos. Entonces lo normal es que ellos crezcan. Ningún padre tiene placer que un hijo sea raquítico. Todo el padre quiera que crezca. Los adolescentes, nuestros adolescentes cuando van creciendo, tratan de medirse, por ejemplo, en altura con los padres, pensando que para un padre es una ofensa que un hijo le sobrepase en estatura. Yo como padre no quiero solamente que sea mayor en estatura, yo quiero que sea mayor o más grande en todas las cosas. Quiero que sea mejor cristiano, quiero que sea mejor profesional, quiero que sea mejor músico, quiero que sea mejor en todo, porque eso alegrará mi corazón. En el corazón del Padre, cuando instituyó la iglesia y colocó a su Hijo Jesucristo como cabeza, no fue para que fueras raquítico o estuviera estancado en el cuerpo. El placer del Padre es que tú crezcas adecuadamente, porque si tú creces adecuadamente, entonces eso significa que el cuerpo está siendo estructurado adecuadamente y que el nombre de Dios será glorificado. Pero a veces parece que no crecer adecuadamente no hace mal a nadie. Entonces dice, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, de doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosas del error. Y nosotros debemos de tener esta consideración, de entender que Dios no nos ha llamado a la ignorancia, sino a que seamos sabios, que crezcamos, que entendamos que hay que crecer adecuadamente, que entendamos que estamos siendo procesados por Dios, que Dios nos llama con propósito y que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros colaboremos para que el cuerpo crezca saludable. Y no vale el cuento de decir, yo no ayudo pero no estorbo. Lo siento decirte, todo el que no ayuda estorba. Lo siento. Los que tenemos más de un hijo en nuestra casa, por lo menos en la mía, distribuimos la tarea. Si uno no cumple con su tarea, ¿cómo queda la casa? Mal arreglada, ¿verdad? Porque él no ayudó y entonces se cree, yo no ayudo pero no estorbo. Yo lavo mi vaso, yo lavo mi plato, yo lavo mi tenedor, mi cuchillo. Yo dejo todo en orden, lo que ensucio limpio. Pero tú compartes, estás dentro de una familia, haces parte de una ingeniería creada por Dios donde todos debemos de colaborar para que funcione bien. Si no, mi carga va a sobrecargar a alguien en la casa y eso no es justo. Por eso no es justo en la iglesia que uno solo lleve la carga de todos. Todos debemos de llevar parte de nuestra carga y todos debemos de tener compromiso para que la casa de Dios, para que la iglesia funcione correctamente. Entonces, si nosotros entendiéramos eso, entonces nosotros veríamos que hay astucia de hombres y artimañas engañosas del error. Todo aquello que no está fundamentado, que no ha sido creado en la mente de la cabeza, es dañino para el cuerpo. Nosotros somos los únicos que alguien con sabiduría nos dice, el azúcar es malo, pero nos hinchamos de comer azúcar. Yo el primero, yo sé por qué lo estoy diciendo. Nosotros somos los únicos que dice, fumar da cáncer y fumamos, pero no sabe que te estás matando. Y entonces, ¿por qué sigue? ¿Por qué no ponemos remedio? ¿Por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué no pedimos socorro para poder librarnos de aquello que nos hace daño?
Y estamos hablando de cosas físicas. ¿Por qué no vamos a Cristo si sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no buscamos la santificación si está escrito en las Escrituras que sin santificación nadie verá al Señor? ¿Por qué no buscamos ser santo cuando el orden de Dios fue ser santo porque yo, el Señor, su Dios, soy santo? Si nosotros somos conscientes, si nosotros hemos escuchado y nos hemos profundizado, las artimañas engañosas del error serán echadas por tierra. Y yo puedo hablar de todo esto. ¿Por qué, hermano? Puedes hablar porque yo conocí vicios y uno de ellos era el cigarro. Fue el que más me costó dejarlo. Yo entiendo que hay dificultad, pero ¿sabe cómo lo dejé? Pidiendo ayuda. En mi caso, solo pedir al Señor y obedecer lo que Él me colocaba, que a algunos me parecía una locura. Usted imagina que tú digas: Señor, ayúdame, quiero dejar de fumar porque yo fumo 3 cajas de tabaco diario y eso me va a terminar matando. Y el Señor te diga: después, cada vez que vayas a fumar un cigarro, ora antes de fumar. ¿Qué es lo que vas a pensar? Es locura. Pero fue lo que me sanó. Cada vez que iba a fumar, oraba. Y me entraba vergüenza y decía: qué poca vergüenza. Pido ayuda a Dios, oro a Dios, pero no voy a fumar. Pum, el cigarro en la cartera. Y así pasó. En 30, 40 días pasé de fumar 60 tabacos a fumar 6. Y entonces cuando llegué al que solo fumaba 6, digo: o es ahora o es nunca. Y entonces fumé el último cigarro y llamaba a un compañero que compartía piso conmigo y le dije: es el último que fumo. Él dice: acuérdate, tú tienes media caja todavía en la casa. Yo digo: pero es el último que voy a fumar. Y es el último que fumé hasta el día de hoy. ¿Dios me ayudó? Claro que me ayudó. Él colocó el remedio. ¿Sabe por qué algunos de nosotros padecemos determinadas cosas? Porque nosotros no queremos escuchar, no queremos tener el conocimiento de la cabeza. Por eso en el libro de Romanos capítulo 12, si no me falta la memoria, dice que nosotros debemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces espero en el nombre de Jesús que hoy seamos renovados en nuestro entendimiento y que salgamos de aquí sabiendo, aunque tú no lo sepas, Dios tiene un propósito para tu vida. Y el propósito es que estés en el cuerpo, que participes como miembro para que la iglesia de Cristo crezca, para que el mensaje del evangelio sea anunciado, no solo por palabras, sobre todas las cosas por actitudes. Si es necesario, hable, pero la Biblia nos llama a tener actitud. Versículo 15. Sino que hablando hermano, nunca voy a decir una verdad desde aquí para matar a nadie. Esa no es mi intención. Mi participación en el cuerpo no es matar, sino cumplir con el ministerio de Cristo, que es restaurar. Todos ustedes saben que hace año y pico yo estuve ingresado 30 días, ¿verdad? Y yo tuve que tomar medicamentos que a mí no me iba para nada, a mí no me gustaba, pero era necesario. Hay remedios que Dios coloca por medio de su palabra en nuestra vida que no nos gusta. Y voy a empezar por el primero. Jesucristo dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Lo segundo, tome su cruz. Son dos cosas. Alguien quiere negarse a sí mismo, es lo más complicado. Mi mayor enemigo no son ustedes, mi mayor enemigo soy yo mismo. Las mayores decepciones de mi vida no me causaron otros, me causé yo mismo. Porque tomé decisiones que iban en contra de todo lo que yo en mi juventud dije que yo no haría.
que además critiqué a más de uno por hacer aquello que yo después lo hice. Entonces, ¿sabe lo que eso sucede? Mi mayor decepción en el mundo no me hizo ni mis hijos ni mi mujer, me lo hice yo mismo. ¿Y cómo se endereza eso, hermano? Muy fácil. Vaya y atienda lo que dice la cabeza, porque Él es quien coordina todas las cosas en el cuerpo. ¿Fue fácil? No. ¿Fue beneficioso? Maravilloso. Qué pena que no aprendí sin equivocarme. Pero hay un dicho nuestro que dice que a fuerza de burro, a fuerza de palo, el burro aprende camino, ¿verdad? Algunos de nosotros solo aprendemos a palo. Por eso Dios ha colocado límites para nosotros. Algunos de nosotros pensamos que Dios nos ha colocado límites porque Dios es malo. No, Dios ha colocado límites, si no te mueres antes de tiempo. Atiende los límites de Dios en tu vida para que pueda entonces conocer la felicidad parcial, porque la felicidad completa la vamos a tener cuando estemos con Cristo. Allá dice la Biblia, no hay dolor, allá no hay crujir de dientes, allá no habrá muerte, allá no habrá llanto, allá no habrá nada de esto. Allá voy a ser feliz eternamente. Pero cuidado, que si yo no atiendo los consejos del que ha sido puesto como cabeza sobre la iglesia, yo entonces tendré que pasar una eternidad sin felicidad, porque entonces yo voy a probar todo lo contrario de aquellos que obedecen a los consejos de Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo estando bien y unido por proveen conforme produce para propia en amor. Entonces, para esto nosotros somos ajustados. ¿Qué hijo le gusta ser reprendido por su padre, menos castigado? Quítale el teléfono móvil y quieren morirse o matarte. Quítale la Play y es el hombre más infeliz de la faz de la tierra. Pero Dios hace eso con nosotros. Y en algún momento nosotros nos hemos quejado, dice. Chacho, la Biblia dice que Dios es amor, pero mira esto. Mira esto, si te deja te mata solo. ¿O acaso un hijo de 12 años ahora no hace falta ni moto, están las patinetas? No, le das una patineta para que le pase un coche encima. Yo no lo doy. No, hermano, pero yo ya soy grande, ya tengo 17 años. Vaya caminando, porque eso es peligroso. No hay nada que te cubra. Y tu edad es una edad donde eres impulsivo, ¿verdad? Entonces, como eres impulsivo, pasa una niña que te gusta y entonces acelera fuerte y mira para el otro lado y se te olvida que delante hay un poste. Y ojalá fuera un poste que te pegara contra el poste y te partiera solamente un poco la cabeza y fueras curado y sanado y perdiera la patineta. Pero no, te metes debajo de un camión. Esa es nuestra condición de hombres pecadores. Cuando Dios nos aconseja, estando dentro del cuerpo, queremos hacer lo que queremos. Queremos tomar la posición de la cabeza en el cuerpo. Todas las veces que yo quiera tomar la decisión de la cabeza dentro del cuerpo, arruino mi vida. ¿Por qué? Porque yo no fui llamado con ese propósito. El propósito es el que la cabeza gobierne todos los miembros del cuerpo. Si yo entiendo esto, entonces sin duda alguna yo voy a ver que se produce el crecimiento y veo que se produce edificación. Si no es así, entonces puedo sufrir de raquitismo espiritual. Puedo estar estancado espiritualmente. Puedo ver otros que acaban de conocer a Cristo y pega un estirón y empieza a crecer y yo me pregunto, ¿por qué pasa esto? La razón es sencilla, querido. No estás permitiendo como miembro ser tratado adecuadamente para que pueda haber un crecimiento
adecuado. Y el cuerpo necesita crecer, es normal, la naturaleza nos ha creado para eso. Algunos de nosotros ya hemos alcanzado una edad de mayor, ¿verdad? Y no nos gusta mucho, nos gustaría vivir eternamente la juventud, ¿verdad? Me gustaría, no tanto, que me dijera, vas a tener 35, yo iba a vivir feliz con 35, pero no, tengo 60. Pero debo de acordarme que hoy sufro cosas porque no cumplí como debería de ser cuando tenía 35. Dios no es culpable. ¿Sabe quién es el culpable? Yo. Porque no hice caso a los consejos de la cabeza. No renové entendimiento. Preferí tomar mis propias decisiones, hacer lo que me daba la gana. Entonces hoy sufro aquellas decisiones que quise tomar sin Cristo. Sin duda alguna, no podemos creer que el centro coordinador del cuerpo estará de acuerdo que no seas diligente, que no busques santificación, que no tengas mente renovada, que no sepas cuidar con sabiduría, que no tengas discernimiento, porque el cuerpo debe crecer, debe de ser edificado, porque la ignorancia y la vanidad de la mente humana lleva a ser excluido de la vida de Dios. Por eso yo siempre digo, hermano, él no pasa nada, pasa mucho. Efesios capítulo 4, versículo 18. Pon el 17, por favor. Vamos a leer porque si no, no entendemos desde ahí. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Nosotros fuimos llamados para ser diferentes. Nosotros hemos tenido aquí un retiro donde el título fue Sal y Luz. Nosotros fuimos llamados para influenciar con la mente de Cristo, no con la mía. Porque mi mente sin Cristo es igual que la de todo el mundo. Yo debo de influenciar con la mente de Cristo. ¿Haciendo qué? Hablando la verdad del Evangelio, porque eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, eso debemos de entender, que no debemos andar como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, o estamos siendo tratados, o nos estamos profundizando en ello. Versículo 18. Entebrecidos ¿en dónde? En su entendimiento. ¿Y qué más? Excluidos por causa que hay en ellos, por la dureza. Si no me falta la memoria, uno de los mensajes que Dios da al pueblo en la época de Oseas fue: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué nos perdemos? Porque nos creemos y no estudiamos. Eso es normal en nosotros. Ojalá haya uno aquí que no haga lo que voy a decir ahora. Pero todos nosotros compramos una plancha, compramos un televisor, compramos un teléfono móvil y empezamos a usarlo sin leer las instrucciones. ¿Quién lee instrucción aquí cuando compra un aparato nuevo? ¿Ninguno de ustedes? Will. Yo dije, ojalá haya uno, ¿verdad? Y entonces, como no hemos leído las instrucciones, entonces vamos a incluir Will en la mayoría. ¿Sabe por qué? Porque somos 99,9% que no leemos las instrucciones. Entonces, si nosotros nos acercamos a él con un aparato de teléfono, por ejemplo, de tecnología, porque sé que es lo que a él le gusta, le tengo que preguntar a él por qué yo no disfruto de determinadas funciones que tiene el teléfono. Porque no he leído las instrucciones. ¿Sabe por qué tú no disfrutas de la plenitud de Dios en Cristo Jesús? No conoces las instrucciones. Si conociera las instrucciones,
si obedeciera, porque no es solo conocer, hay que obedecer. Si obedece las instrucciones, entonces el rumbo de tu vida va a ser modificado completamente. ¿Por qué? Porque está siendo dirigido adecuadamente por la cabeza, que te hace entender, que te da entendimiento y que no permite que siga en la ignorancia que hay en el mundo. Ni vas a permitir que la dureza de su corazón sea la que controle su vida. Todo aquel que atiende la dureza de su corazón sufrirá pérdida, dice las Escrituras. Porque alguno por la dureza de su corazón perdió hijo, perdió esposa, porque no supo pedir perdón, perdió comunión con los hermanos y con Cristo, porque no quiso bajar el burro en ningún momento, no quiso oír lo que las instrucciones nos enseñan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer? Creemos que no es importante o que no es necesario entender la importancia de estar en el cuerpo, porque parece que eso no es importante para muchos, porque para muchos estar en el cuerpo es venir a la iglesia de vez en cuando, es dar limosna. Para algunos esa es la importancia. Pero esa no es la importancia. Esto no es hacer parte activa del cuerpo. Nosotros fuimos llamados para ser activos en el cuerpo, es lo que hemos leído hasta ahora. Debemos de cambiar nuestro entendimiento con respecto a eso, porque la ignorancia y la vanidad de la mente humana lleva el ser a ser excluido de la vida de Dios. Entonces, ¿es importante o no es importante? ¿Es necesario o es innecesario entender la importancia de estar en el cuerpo? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto en el capítulo 11 de su primera carta, en el versículo 29 del capítulo 11 de primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice lo siguiente: el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Este es el versículo que llevo leyéndolo 18 años, porque lo leo cada Santa Cena. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Y parece que estamos hablando de algo que está lejos de nuestro alcance. Sin embargo, el apóstol Pablo está enseñando algo en la cual nosotros deberíamos estar con pleno conocimiento y muy bien integrado en ello, porque está hablando del cuerpo de Cristo, y nosotros leemos en las Escrituras que nosotros somos el cuerpo de Cristo, miembros en lo individual y en el conjunto iglesia de Cristo, y que la cabeza de este grupo de fieles que nosotros llamamos iglesia es Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando yo como y bebo sin discernir correctamente qué es ser iglesia, entonces yo estoy comiendo y bebiendo indignamente, y obviamente estoy entrando en juicio. ¿Por qué entramos en juicio si no discernimos bien el cuerpo de Cristo? Porque primero que vamos a hacer es no desarrollar adecuadamente para que el cuerpo crezca. Eso es lo primero. ¿O acaso usted, cuando se aburre en la casa, coge un martillo y se pega un martillazo en el dedo? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que si usted se pega un martillazo en el dedo, le duele hasta la uña meñique del pie. Entonces usted no se da el martillazo. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted no actúa indebidamente dentro del cuerpo, porque no solamente te estará haciendo daño a ti, sino que estará haciendo daño a todo el cuerpo. ¿Y sabe qué? Cada uno de ustedes que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, que son siervos de Cristo, Cristo ha pagado el precio. Si yo les maltrato, yo tengo que responder delante del Señor que pagó el precio.
El cuerpo no es mío. Yo solo soy miembro dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo yo debo de colaborar adecuadamente, porque el que pagó el precio para que yo fuera santificado, redimido, lavado y tuviera mi nombre escrito en el libro de la vida, Él es quien gobierna todo y Él fue quien pagó el precio. Nosotros hemos leído hoy en el principio del culto la clase de sufrimiento que ha tenido Cristo hasta llegar a la cruz y entregar su vida. Por lo tanto, si yo no desarrollo bien el llamado de Dios dentro del cuerpo, yo soy culpable de que el cuerpo no esté funcionando adecuadamente. No sé si es el 28 o el 30. Ponme el 30 para ver si es el 30. No, el 28 es el que yo quiero. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? Examinarnos a nosotros mismos. Y entonces, ¿qué hago? Como del pan y bebo de la copa. ¿Por qué? Porque yo soy copartícipe de la gracia, de la misericordia, del amor, del perdón de Dios para mi vida. Y ninguno que haga parte del cuerpo anda tratando que la otra parte no se desarrolle adecuadamente, sino que trabajará para que todos sean tratados adecuadamente. Voy a hablar algo que no es muy bueno de escuchar para muchos, ¿verdad? Pero hay personas que, yo una de ellas, que sufre muchísimo, como come algo mal, el estómago empieza a revolverse y le hace echar la pota. Eso es lo más horrible que puede pasar, ¿verdad? Pero ¿usted sabía que eso es una bendición y no una maldición? ¿Por qué, hermano? Porque lo que está haciendo los ácidos de tu estómago es provocar que tú te libres del veneno y puedas ser sanado. Por eso nosotros somos llamados, ¿verdad?, a examinarnos y ver si hay algo malo. El salmista dice: examíname, oh Dios, y ve si hay algo malo en mí. No es eso lo que dijo el salmista. Nosotros tenemos que hacer. Pero ¿sabe lo que pasa? A veces nosotros lo sabemos, pero nos hacemos el loco. Y es el tiempo de que nosotros seamos llamados a tener entendimiento, conocimiento y a poner remedio a aquello que está enfermando y no me está permitiendo desarrollar bien para el bien del cuerpo, para que pueda ser bendecido y crecer adecuadamente. ¿Cómo voy a estar en comunión con la cabeza si no hay comunión con el cuerpo? Hace poco escuché a alguien decir la razón por la cual después que nosotros comemos nos entra sueño. Y fue muy interesante. Y la razón es la siguiente: cuando comes mucho el estómago llena y tiene que trabajar a todo vapor para poder consumir todo lo que te metiste en la panza o en el estómago. Y entonces la manera donde el cerebro trabaja para que toda la sangre pueda meterse en esta zona, para que el estómago pueda trabajar adecuadamente, es que te duerma, porque así descansa las otras partes del cuerpo. Entonces ahorra energía de un lado para que tú lo gastes en otro. Por eso te entra sueño. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de tener la sabiduría de la mente de Dios para poder saber qué es lo que debemos de apartar, porque está consumiendo el tiempo de Dios en nuestra vida, en nuestra comunión uno con el otro. Porque no puedo tener comunión con la cabeza sin estar en comunión con el cuerpo. Si no estoy creciendo bien ajustado, unido conforme al crecimiento y funcionando adecuadamente, de acuerdo como miembro en amor, si no fomento unidad, si no fomento orden, si
soy insensible, si estoy entregado al sensualismo y etcétera, si no conozco la mente de Cristo, ni me preocupo por Él, en el cuerpo no hay miembro llanero solitario, para que lo sepan. Todos nosotros fuimos llamados para que desarrollemos en el cuerpo aquello para el cual Dios nos ha llamado. Y la Biblia dice, y con esto quiero terminar, si yo sé hacer el bien y no lo hago, se me será imputado como pecado. Y pecado significa equivocarse en la diana. Estás tirando dardos, pero no está dando donde tiene que dar. Y nosotros muchas de las veces hacemos eso, tiramos dardo y nos mosqueamos cantidad y decimos, no doy una, el Señor no me está mirando, el Señor no me está viendo. Pero claro, tú no estás tirando con conocimiento. Hay que tirarlo con conocimiento. Y cuando yo tiro con conocimiento, entonces yo sé cuál es la fuerza que debo de aplicar y debo de saber, según la distancia, qué altura tengo que dar para que pueda dar en la diana. Si yo no estoy práctico en esto, yo voy a tirar todas las veces y voy a pensar que Dios no está mirando para mí, y cuando yo lo que debo de hacer es examinarme a mí mismo, a ver si yo estoy usando las técnicas adecuadas para dar en la diana. Y pecado significa equivocarse en la diana. Y a veces nosotros que nos hacemos llamar cristianos, en vez de colaborar como miembros en el cuerpo, lo que hacemos es perjudicar el buen funcionamiento. Y la Biblia dice que esto es comer y beber indignamente. No es porque hoy hablé mal a mi mujer que no puedo tomar la Santa Cena. Es porque no le pedí perdón. Es solo por eso. No fue porque me irrité con mi hijo. Es porque lo traté mal y no usé la palabra de Dios como corrección adecuada para su vida. No es porque vi algo inadecuado, sino porque no me he arrepentido y no he pedido perdón al Señor y le he dicho, Señor, fortaléceme, porque yo no quiero andar en estas cosas. Esos son para los que tienen poco entendimiento. Esos son los que no tienen conocimiento. Esos son los que no saben lo que es vivir la plenitud de tu Espíritu Santo y gozarse en su presencia, aun cuando hay dolor. El problema, el que me hace indigno, no es que yo no sea perfecto, es que yo no reconozca el poder de aquel que es perfecto, que sufrió todo y no pecó en nada. Y además dio su vida cuando yo ni siquiera me acordaba de él. Hacer parte del cuerpo es actuar según lo que dice las Escrituras. Lo que me hace digno es Cristo, pero Cristo trabaja en mí de una manera en la cual el mundo conocerá a Él a través de mi vida. Jesucristo, hablando a sus discípulos, y quiero con esto terminar, dijo, y viendo Dios, eso está en el capítulo 5, creo que versículo 16 de Mateo. Por favor, vamos a ver si mi mente no falla, porque ya mi mente falla. No, más abajo, 16. Ahí está. Dice, así brille vuestra luz delante de ¿quién? Para que vean y hagan ¿qué? Muy importante esto. Por eso he empezado diciendo, actúe y si fuera necesario,
diga palabras. Porque así, este es el consejo que Jesús dio a sus discípulos. Ese es el consejo que hay para la iglesia en el día de hoy. Si yo entiendo que como parte del cuerpo de Cristo es necesario actuar adecuadamente para que el nombre de nuestro Padre sea glorificado, entonces soy digno, porque estoy luchando para que el nombre del Padre sea conocido. Pero si yo lo que estoy haciendo es dormido y cómodo, hay un mensaje para ti: despierta tú que duermes. Es el momento de levantarse. Nosotros estamos oyendo hablar de avivamiento y de avivamiento. Y otro día hablaba con nuestra hermana Lady y decía, la gente está esperando avivamiento masivo, pero el avivamiento va a ser masivo dentro de la iglesia, porque están dormidos y sin entendimiento de lo que es ser cuerpo de Cristo. Es el momento de despertar. Así que antes de participar de la Santa Cena en esta tarde, todos ya conocen el procedimiento y todos saben cuál es el proceder. Que todos debemos examinarnos, que todos debemos de estar en comunión con Cristo. Y estar en comunión con Cristo es estar en comunión con mi hermano. No nos vayamos por la rama y decir yo sirvo a Cristo y no sirvo a los hombres. Esto es una excusa barata que Satanás ha puesto en tu mente. Si tú sirves a Cristo, tú tienes que estar en comunión con tus hermanos. Nadie que está en comunión con Cristo aborrece a su hermano, porque el que está arriba en la cabeza es Cristo. Y el mandamiento de Cristo es: ámense uno a los otros. Entonces, a veces no entendemos el mensaje de Dios para nosotros y se lo pasamos a otro. Y ese mensaje es particular para cada uno de ustedes. Para mí el primero, porque yo no estoy libre de nada, porque yo no soy perfecto, pero estoy siendo perfeccionado por el Señor. Así que vamos a orar al Señor esta tarde y vamos a pedir a Él que Él traiga a nuestra mente entendimiento para que nosotros podamos saber qué es ese cuerpo, para que Él nos pueda revelar qué está fallando en el cuerpo y que la culpa es mía, no es del hermano que tengo a mi lado. ¿Qué es lo que yo debo de cambiar en mis actitudes para que el cuerpo funcione correctamente? Para que yo deje de soñar y pensar que Dios no está pendiente si yo hago o dejo de hacer. Porque Él me ha colocado con un propósito en el cuerpo. Así que, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Y quiero pedir que tus manos de gracia y de misericordia sean extendidas sobre cada uno de nosotros.